Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Orlando González, trabajo hace 23 años en SENASA, en la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y hace 6 específicamente en la Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Animal. Bueno, para esta capacitación vamos a hablar un poco de la legislación vigente respecto a la elaboración y la manipulación de miel en SENASA, y vamos a ver también unos conceptos básicos de lo que refiere a buenas prácticas de manufactura o fabricación y procedimientos operativos estandarizados de sanitización junto al manejo integrado de plagas. Y conceptos también muy generales de lo que es un sistema de análisis por puntos críticos de control, conocido como HCP por sus siglas en inglés. Bueno, el primer tema es legislación vigente. Tenemos que la legislación para habilitación y funcionamiento de plantas es la resolución 220 del 1995, que es en general para todos los establecimientos que elaboren o manipulen o fraccionen miel en este caso. Tenemos normativa que va en sentido del registro de este tipo de establecimientos. Las salas de extracción, es la resolución 233 de 1998, que establece los requisitos sanitarios para los establecimientos y salas de extracción, y lo incorpora en el capítulo 31 del decreto 4238 del 68 del SENASA. Está la resolución 870 del 2006, que establece los tipos de salas de extracción que van a existir, ya sean móviles o fijas, las características y condiciones, y establece los convenios provinciales. La resolución 515 del 2016, que establece la creación del registro nacional de salas de extracción y acopios intermedios, y lo incorpora en el Sistema Único de Registros del SENASA. Después, respecto de la trazabilidad, está en la resolución 186 de 2003, que es obligatoria para establecer el sistema de trazabilidad en general, y la resolución 5E del 2018, que establece las características de los tambores y las etiquetas vigentes para el sistema de trazabilidad. Esto le da origen y sentido al sistema de trazabilidad Pícola, CITA conocido, o el SICSAR, sistema de certificación que tenemos hoy vigente. Respecto de los destinos de exportación, está la resolución 108 del 2010, con esta se establecen los requisitos para solicitar un destino de exportación. Y respecto de la identidad y calidad de la miel, tenemos la normativa del Códex Alimentario, y en ese sentido, la normativa del Mercosur, en la resolución 147 del 2007, que la incorpora al marco legal, y el Código Alimentario Argentino en los capítulos 4, 5, 10 y 16. Bueno, ahora vamos a hablar de buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación. Cuando estamos hablando de buenas prácticas de manufactura, tenemos que entenderlas como un sistema. Un sistema que nos tiene que permitir garantizar la calidad de los productos que se están elaborando, tienen que asegurar la inocuidad y poder brindar una calidad esperada por el productor y esperada por el consumidor. Estos sistemas tienen que tener en cuenta todos los aspectos de elaboración del alimento. Tienen que estar orientados a proteger de la contaminación o de algún riesgo de adulteración o algún error de información en el producto. Y estas buenas prácticas, cuando
se implementan conscientemente, tienden a reducir las pérdidas y los desperdicios, y además brindan seguridad tanto a las empresas como a los consumidores cuando se suceden efectos negativos en seguridad alimentaria. Las buenas prácticas van a ser siempre un inductor a la toma de medidas proactivas y nos van a conducir a una mejora continua. Es importante que todos los establecimientos que manipulan estos alimentos controlen estos sistemas de buenas prácticas para poder elaborar una mejora continua en la medida que va pasando el tiempo. Para esto hay 5 elementos clave que tenemos que tener en cuenta. Uno muy importante son las personas o los manipuladores. Esto, cuando hablamos de personas, estamos hablando de personas que van a manipular los alimentos. Estas tienen que poder comprender sus funciones dentro del establecimiento elaborador y la responsabilidad que conlleva el manipular alimentos, con lo cual tenemos que tener muy en cuenta que es importante la capacitación constante del personal. Otro elemento importante son las materias primas o los productos. Es importante poder establecer controles que estén acordes a la materia prima o al producto que se va a estar elaborando. Estos controles pueden ser sensoriales, ahí va la vista o el olfato, pueden ser, no sé, condiciones de estiva o controles de temperatura o algún otro control que establezcamos necesario para poder establecer la calidad en todo el momento del proceso del alimento. Otro elemento clave son los materiales. Cuando hablamos de materiales, estamos hablando de las herramientas, utensilios, equipos en los que se van a utilizar para elaborar el alimento. En realidad, tienen que estar confeccionados o diseñados para estar en contacto con los alimentos, deben permitir una adecuada limpieza, estar desinfectados y finalmente evitar que pueda contaminar el alimento. Otro punto o elemento clave es el medio ambiente. Medio ambiente o infraestructura. Estamos hablando del espacio físico donde se van a estar elaborando los alimentos. Tienen que tener un diseño apropiado que pueda permitir la limpieza, la desinfección o el mantenimiento, y tienen que, en lo posible, conservar un camino lineal del alimento, evitando la contaminación cruzada, para evitar algún problema de salud. Y el quinto elemento clave son los procedimientos, procesos o métodos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de procedimientos operativos estandarizados. Para esto es necesario formularlos, escribirlos, y deben ser claros, tienen que ser coherentes, tienen que poder ser comprendidos por el personal que va a elaborar alimentos. Tienen que estar adecuados con el objetivo de prevenir la contaminación, evitarla, reducirla a niveles aceptables o incluso eliminar. Bueno, ya que estamos hablando de estos procedimientos operativos, vamos a hablar específicamente de los procedimientos operativos estandarizados de sanitización que van concatenados con el manejo integrado de plagas. Un procedimiento estandarizado de sanitización describe exactamente las operaciones de saneamiento. Tienen que ser objetivos y prevenir la contaminación biológica, física
o química en los alimentos. Son obligatorios para todos los establecimientos elaboradores y manipuladores, y están normados por el Código Alimentario Argentino en el capítulo 2, artículo 5.3, y por el SENASA, para los establecimientos que estén inscritos en este organismo, por resolución 233 del 98. Para poder desarrollar un buen procedimiento estandarizado de sanitización, hay claves. Y la clave está en el diseño y la planificación de estos procedimientos. Tienen que ser desarrollados y poder detallar la tarea de estos POEs. Y para eso hay preguntas fundamentales, en este caso 6, que nos van a ayudar a poder desarrollar estos procedimientos. Primero, tenemos que saber qué es lo que se debe sanitizar. Tenemos que tener en cuenta que no va a ser lo mismo sanitizar una pared, un piso, una herramienta fija o alguna portátil o alguna vestimenta. Una vez que determinamos qué vamos a sanitizar, tenemos que saber cómo vamos a realizar esa operación. Tenemos que poder responder con qué elementos lo vamos a sanitizar, si vamos a necesitar algún elemento que ejerza alguna fricción, o si va a ser algún detergente o algún sanitizante particular. Tenemos que saber quién debe realizar esa operación, tiene que ser algún responsable para hacer estas operaciones, cuándo se debe sanitizar, en qué momento, y a dónde se debe sanitizar. Entonces, contestando estas preguntas, tenemos que saber que todos los procedimientos operativos estandarizados de sanitización se desarrollan en 3 etapas. Una es la preoperacional, que se da antes de comenzar las actividades, una operacional, que es durante las actividades, y otra que es postoperacional y se da al finalizar las actividades. Bueno, concatenado a un buen procedimiento de sanitización, está el manejo integrado de plagas. Tenemos que entender como plagas a todos los insectos o animales que puedan llegar a ser un vector y puedan contaminar algún alimento con gérmenes, patógenos o no, pero que puedan provocar alguna enfermedad al consumidor. Además de la destrucción que pueden provocar a los alimentos y generar desperdicios. El objetivo de un manejo integrado de plagas, un buen manual, es la prevención y la eliminación de las plagas. Para esto hay que tener en cuenta que para que existan infestaciones de plagas o para que podamos tener problemas de plagas en las plantas, que son cuestiones normales y comunes, hay situaciones que se dan en las plantas que son, una que se les permite el ingreso, otra es que se les provee de refugio o condiciones adecuadas de temperatura para que puedan anidar, y que pueden conseguir alimento o agua o humedad disponible en la industria. Para esto tenemos que acudir a reglas de sentido común, y algunas de estas son privarles a las plagas de alimento, agua y abrigo, y esto, por eso está concatenado con el tema anterior, esto requiere de limpieza y desinfección constante. Luego tenemos que intentar mantenerlas fuera de las instalaciones. Para esto se utilizan tanto barreras físicas como químicas o trampas, tanto en el exterior del establecimiento elaborador como en el interior. Tenemos que contar o trabajar con un servicio que sea competente, que puede ser propio o tercerizado, pero esto requiere de capacitación.
si es un servicio tercerizado, debemos exigir que tenga habilitaciones para esto y que tenga las capacitaciones anuales correspondientes del personal. Lo propio deberemos hacer cuando tenemos un sistema interno desarrollado. Tenemos que reducir al máximo la cantidad y toxicidad de los pesticidas. Esto va en dos sentidos. Uno, porque estamos trabajando con alimentos y podríamos llegar a contaminar el alimento, y otra que tiene que ver con cuestiones ecológicas. Y un aspecto fundamental que tiene que incorporarse es que los depósitos de los químicos siempre tienen que estar fuera de las instalaciones de los establecimientos elaboradores de alimentos, nunca dentro. Es normal encontrar en establecimientos elaboradores armarios o cuartos con estos productos químicos, y esto es peligroso porque, bueno, algunos despiden vapores o puede haber derrames y esto puede contaminar las áreas donde se elaboran alimentos. Esto está normado por la circular 2761B del 2015 del SENASA. Y bueno, ahora que hablamos de buenas prácticas de manufacturas y de procedimientos estandarizados de sanitización y de plagas, con esto estamos hablando de prerequisitos para los sistemas por análisis de puntos críticos de control o HCCP. Un HCCP es un sistema que nos va a poder permitir identificar peligros, tanto físicos, biológicos o químicos, y poder establecer medidas para controlarlos. Esto está normado por resolución de SENASA 205 de 2014 y es obligatorio para todos los establecimientos que elaboren alimentos. Todos deben tener un análisis por puntos críticos de control. Tenemos que, para poder desarrollar un buen sistema, hay 7 principios básicos y fundamentales. Uno, que es la identificación de los peligros. Para esto tenemos que conocer bien la planta, el tipo de industria, el tipo de alimento que vamos a elaborar, y tenemos que poder controlar o identificar el peligro en todas las fases de producción, desde que ingresa una materia prima hasta su consumo. Tenemos que, una vez que tenemos identificado el peligro, tenemos que determinar cuáles van a ser puntos críticos de control. Los puntos críticos de control van a ser aquellos en los cuales, si no podemos controlarlo, o sea, la pérdida de ese control pudiera resultar en un peligro o un riesgo para la salud. Tenemos que poder establecer límites críticos. Estos van a ser límites de tolerancia, si es que existieran. Tenemos que poder asegurar que tenemos bajo control ese punto crítico, y para eso tenemos que tener herramientas para poder controlarlo. Pueden ser tomas de temperatura, mediciones de tiempo, análisis para poder saber alguna concentración de algún residuo o valoración de pH, y etcétera. Hay tantos más en la industria alimenticia. Si tuviéramos límites críticos de control, podríamos además establecer de que necesitamos la ausencia. No solamente tiene que ser un nivel de tolerancia, sino podemos establecer que sea ausencia del peligro. Tenemos que establecer monitoreos. Estos monitoreos pueden ser tanto ensayos de laboratorio como observaciones, o estas mediciones, para poder controlar en todo momento el punto crítico de control. Tenemos que poder establecer medidas correctivas
que van a hacer para cuando ese punto de control esté fuera de control. Tienen que ser claras, tienen que tener un responsable y poder corregir las causas o intervenir el alimento para solucionar el hecho que se dio, o hasta incluso rechazar el alimento. Tenemos que establecer medidas de verificación. Estos procedimientos nos van a poder decir en todo momento si este procedimiento o estos puntos de análisis de control que estamos llevando son efectivos o no. Y finalmente, tenemos que poder registrar. Tenemos que establecer un sistema de registro que contemple estos 7 puntos. Estos van a ser manuales que nos van a permitir tener registro absolutamente de todo, identificados quiénes son los responsables en cada una de las etapas de los distintos controles, y esto nos va a poder permitir tomar acciones para corregir estos manuales, agregar o quitar puntos de control que quizás ya no sean necesarios por algún cambio en la industria o porque no tenemos hallazgos en esos puntos. Finalmente, tenemos que saber que cada HACCP es particular. Si bien existen estos principios generales y hay un montón de bibliografía al respecto, cada HACCP es propio de cada industria. Así que, bueno, los invito a ahondar en estos temas e ir viendo distintos tipos de HACCP de industrias para ir viendo cómo se adapta a cada establecimiento. Bueno, desde ya, muchas gracias por su atención y espero que sea fructífero para todos.